Bienvenidos a La Voz de la Medicina Osteopática, este espacio donde analizamos la salud desde una visión integral. El día de hoy veremos un tema muy importante acerca del dolor crónico y la neuroplasticidad. Para ello me acompaña el licenciado en fisioterapeuta y osteópata Efraín Nava. Mucho gusto tenerte aquí, Efra. Muchas Un gracias. gusto de estar con ustedes y gracias por la oportunidad. No, Gracias. bienvenido, esta es tu casa. Gracias. El día de hoy nos escogiste este tema, dolor crónico y neuroplasticidad. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Me gustaría dividir este tema en dos. Primero, ¿qué es el dolor crónico? Ok, bien. Desde mi punto de Ujú. partida como terapeuta y como osteópata, creo que está bien integrar ambos temas porque Ok. al final de cuentas el sistema nervioso central siempre está aprendiendo Ujú. a través de recuerdos, a través de experiencias, ¿ok? Mm. Y parte de eso, parte de la nocicepción y esa nocicepción continua, constante y malamente en el que el paciente se siente mal, viene teniendo un dolor arraigado y en tiempo crónico, ¿ok? Ese es el problema, que Ok. la experiencia que acontece va a formar una nueva plasticidad cerebral en cuanto a lo aprendido. Y eh, esa rama tan importante que es la plasticidad cerebral, cuando la nocicepción del cuerpo está en deterioro, causa un dolor crónico. Mm. Y ese dolor crónico se le conoce como dolor nociplástico. Nociplástico porque viene Ujú. de la nocicepción, del dolor, y plástico por la plasticidad cerebral. Entonces tu pregunta está bien, bien hecha. Este, Ok. que ambas partes no las podemos dividir, ¿ok? Y por eso es el tema, ¿no? Que es el dolor crónico que anteriormente era en tiempo y muchas veces le consideramos como un dolor psicológico, Ujú. pero actualmente ambas herramientas están unidas. El dolor por tiempo crónico y Ujú. psicológico porque viene de una plasticidad cerebral, ¿no? Ujú. Ok, entonces el dolor viene del cerebro, por lo que entiendo. En este caso es por experiencias, por lo que hemos aprendido y porque hay un tiempo esquematizado de dolor. Ujú. Imagínate esto, tú te cortas, ¿no? Y esa herida la traes durante un año. ¿Cómo crees que tu cerebro aprende? Pues va a haber una kinesiofobia. No, no me Ujú. toques mi pierna porque tengo una herida, ¿sabes? Sí. Me da miedo pararme, me da miedo caminar porque está aquí la herida. Eso lo va a aprender el sistema nervioso central a través de esta nocicepción, ¿ok? Entonces, nosotros sentimos, por acto de lo que nosotros sentimos, nos movemos. Ujú. Muy parecido, ¿sabes cuál es esta rama también de la nocicepción? El dolor fantasma, ¿no? Cuando un paciente amputan un miembro y este paciente dice, es que me duele la rodilla, Sí. pero ya la amputación fue por arriba de rodilla. Entonces, no hay ya recepción, no hay miembro, pero el sistema nervioso central sigue recordando esa información como aquí hubo una rodilla. Ajá. Ahora, pues este daño que por la amputación, sí hay un daño anatómico, fisiológico del nervio por la amputación, pero entre que va mejorando este nervio, entre que se va cerrando, por así decirlo, entre que se va curando, ese tiempo es mucho. Y el sistema nervioso central da, da como participación, hay un daño aquí, en tu rodilla, Ujú. a pesar de que ya no exista. Ok. Pasa lo mismo, tuviste una herida, ya se curó la herida, el cerebro que aprendió que aquí hubo un daño, ¿no? Es como cuando les digo a mis pacientes, como cuando fue tu primera ruptura de corazón, ¿no? ¿Vas a confiar otra vez? Ajá. No, es También que me eso el da cerebro lo miedo. aprende. Exactamente, Ah. el cerebro lo aprende y lo reconoce como un daño. Me fallaron, ¿no? Ujú. Hay un recuerdo. Voy a confiar en el siguiente o en la siguiente. Dudas, ¿no? Ujú. Pero ¿qué crees? ¿Cuándo no dudas? Cuando ya confiaste.
nosotros como terapeutas somos los encargados en que el paciente vuelva a confiar, Ujú, en que el paciente vuelva a confiar en su articulación, en su musculatura, en que vuelva a tener estabilidad. Es la misma manera ok. de curar al sistema nervioso central, volviendo a repetir y a repetir. Y algo bien importante, tener confianza a través del confort, ¿ok? Eso es algo muy importante. Entonces, eso es lo que tú haces mediante la osteopatía, brindarle esa confianza a tu paciente. Exactamente. ¿Qué crees? Que algo bien interesante en mi paso por la neurociencia o más que nada por la neurorehabilitación, fue esto, ¿no? Que yo empecé a estudiar la neurorehabilitación como nada más el acto del movimiento. Y ya con la osteopatía empecé a entender que gran parte del movimiento necesitas entender la nocicepción del movimiento, Ujú, cómo el paciente siente ese movimiento, cómo el paciente comprende ese movimiento. Me duele, me arde, me quema, lo siento inestable. ujú, Todo eso lo vas a entender. Yo lo entendí a través de la osteopatía. Yo ujú, entendía a estos pacientes con el dolor crónico, con el dolor nociplástico a través de esto. ujú, Porque si yo solamente entendía, muévete porque necesito que te muevas, ujú. ya estás No. un paso más adelantado. Entiende a tu paciente, Ujú, comprende a tu paciente y con eso le vas a brindar una confianza. Se hablaba mucho de, es que los pacientes crónicos estaban en un circuito simpaticónico. Yo no lo entendía. No entendía que era el continuo estrés de tengo miedo a pararme. Yo no entendía el continuo estrés de que mi paciente me duele. Es que me duele la rodilla cada vez que piso con el talón. ujú, Eso es que tú no entiendes o que tú no comprendes la nocicepción del movimiento. Actualmente la entiendo, la comprendo, ya hago diferentes técnicas de liberación, ujú, porque como les digo a los alumnos, liberamos de aquí para el paciente. ujú, Nosotros tenemos que entender que no hay una liberación, hay una comprensión del tejido, de cómo el paciente siente ese movimiento. Cuando se siente mejor, el sistema nervioso es feliz, hay una serie de aspectos de hormonas, endorfinas y demás, y que te ayudan a que el paciente ahora sí te diga, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí. Ajá. Ajá. Eh, y ya con eso ya estás en otro punto. Ujú, Y la osteopatía me enseñó a que muchas técnicas de las que yo estaba haciendo eran las correctas, pero no en el momento correcto. ujú, Cuando yo entiendo por qué se mueve, cómo se mueve, que muchos de mis profesores me hablaban de cadenas musculares y demás, sí, ya las entendía, pero ¿en qué momento las practico? A través de esto, ya marco a mi paciente en mínimo 3 estadios, ¿no? Primero la confianza, ¿no? Luego empezar a realizar movimientos armónicos y después la estabilidad, ¿no? La fuerza muscular. Y ahí, digo, ya van varios aspectos, pero es entender al sistema nervioso central como un almacenista ujú, y que en ese almacén tú necesitas meter más datos. Y para meter esos datos son la repetición y la constancia. De eso ujú. se trata. Ok. Te nos comentabas que eres profesor de la ESMO. Para el público, es profesor Mm. desde hace ya algunos años y para ello hemos preparado una cápsula para ver más o menos tu recorrido, cómo ha sido. ¿Qué te parece si la vemos? Muchas gracias, sí.
Entonces, Efra, después de ver tu cápsula, ya tienes un buen rato aquí con nosotros acompañándonos en la himno. Sí, sí, ya un poquito más de 7 años, Bastante. ya estoy con ustedes, formo parte de la escuela y espero formar como una guía, ¿no? Me encanta cómo das tus clases porque explicas muy bien, te sabes comunicar con el público y explicas de una manera que a lo mejor nosotros que no tenemos una formación en medicina, logramos entender acerca de, de muchos temas Ok. que en algún momento se nos hicieron muy complicadas. Para nuestro público que quizá no tenga esa formación en medicina, ¿crees que nos pudieras explicar qué es la neuroplasticidad? Claro, y lo comentaba hace un momento que el sistema nervioso central, ¿Ese dónde se encuentra? eso en la parte superior, en la Ok, parte craneal, dentro del cráneo, ¿ok? ok. Ahora, hablando desde la anatomía y fisiología, está el cerebro como tal, Ujú, esta parte que es la cognitiva, pero están divididos en lóbulos. Cada lóbulo tiene su capacidad, ¿no? ujú, Pero resulta que aquí es muy, muy cognitivo. Debes de estar consciente para trabajar con él. ujú, Es decir, toca tu nariz, tu sistema nervioso central sabe dónde está tu nariz, ¿ok? ujú, Mm, Eso se le conoce ambiguamente como propiocepción, ¿no? Un aspecto propioceptivo. Sé dónde sí, estoy y en qué momento ujú, tengo esa parte. Pero también tenemos otras estructuras como el cerebelo, que nos ayuda a recopilar todos esos aspectos autónomos en movimiento. Lo que tú hiciste ya es reconocido y lo puedo hacer, pero un ejemplo te puedo dar con una persona que tiene un problema táxico, va a tener movimientos complicados y toco mi nariz y es muy complicado para ujú, ella tenerlo, ¿no? ¿Dónde estoy? O sabe dónde está, pero el movimiento de la mano es tan complicado de sostener, de soportar, de tensionar, que no lo puede realizar. Ahí es como ejemplo, ahí en el sistema nervioso central, parte del cerebelo, está en la parte de atrás, arriba de la nuca, controla esos movimientos. Y después viene la parte autónoma, la que nosotros no podemos controlar, que es la zona del bulbo raquídeo. Y en esa zona del bulbo raquídeo está la respiración, está el pulso cardiovascular, la presión arterial, temperatura, etc. Todo lo que te estoy hablando anatómicamente pertenece al sistema nervioso central. Y por último, la médula espinal. Todo eso es el centro de comando de nuestro cuerpo. Movimientos, razonamiento, conducta, eh, movimiento, como te lo dije, autónomo o cognitivo, que yo aprenda otro movimiento. Pero tú me puedes decir, pues camino, me muevo, bailo. ujú. Pues, ¿qué crees? Si yo te pongo a hacer malabares con 3 pelotas, ¿podrías? No. Eso es aprender un nuevo movimiento. Ujú, ¿Desde dónde vamos a aprender ese nuevo movimiento? Desde aquí. ujú, Cuando ya lo aprendas, cuando se te haga súper fácil, ¿dónde va a estar guardado ese archivo? En el cerebelo y en otros lóbulos, ¿no? Como por ujú, ejemplo el parietal. Eso nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender la situación de mi paciente, ¿no? De esa parte de ese aprendizaje nuevo. Y ese aprendizaje nuevo es la plasticidad cerebral. Un nuevo archivo, eso es plasticidad cerebral. Hasta no hace más de 5 años, creo yo, solamente nosotros decíamos que los contactos del almacenamiento era gracias a la sinapsis, ¿no? Entre una neurona y otra neurona. ajá, Actualmente se reconoce que no solamente las neuronas, tanto eléctrica como química, hacen una plasticidad cerebral, sino hay otra célula em, que nos ayuda a la
sí, a la recuperación, el almacenamiento y otra vez la integración de este sistema, perdón, de esta plasticidad cerebral, ¿ok? Ujú. Entonces, gracias a que nosotros podemos integrar este nuevo aprendizaje, son gracias a las neuronas y a otra célula que se le conoce como neuroglías, ¿ok? Que nos ayudan a reparar el sistema nervioso central, a tener una plasticidad cerebral, a tener nuevos comportamientos, etc. ¿Ok? Ok. Eh, ¿Habrá algo que cause daño a esa célula? Sí, pues el simple hecho de que tú no hagas nada, de que seas sedentario, causa un daño. Literal, se te apaga el cerebro. ¿Por qué crees? Porque no lo Ujú, usas, ujú, porque no hay una nueva integración. El que yo realice actividades repetitivas, ujú. te estás tú estancando, pero también existen otros daños. El fumar, el tomar alcohol, las drogas, algunos medicamentos, principalmente medicamentos para el dolor, eh, los corticoides, todo eso van a causar un daño significativo a esta plasticidad cerebral. Ok. Anteriormente decíamos, es que ya no hay una reparación. Sí, ya no hay Ujú. una reparación. Lo que se dañó en el sistema Ya. nervioso central, ya no hay una reparación. Lo que existe es que otras partes del sistema nervioso central vuelvan a aprender lo que hubo en ese daño, ¿ok? Ok. Y se ve mucho en pacientes que les dio un evento cerebrovascular o llamándole coloquialmente una embolia, ¿no? Ujú. Ya no, a ver, tu paciente llega hemipléjico, es decir, no pueden mover la parte derecha o la parte izquierda de su cuerpo. Pero ¿quién es lo que lo mueve? Otra vez empezar desde cero, literalmente, a aprender otra vez ese movimiento. ¿Quién lo aprende? Pues otras regiones y volver a tener otras sinapsis y volver a tener otras conexiones. Ok. Entonces, ¿y cómo se logra esto? Como lo mencionábamos, repetición, repetición, repetición y constancia. No hay Ujú. más. Si tú quieres aprender un nuevo idioma, plasticidad cerebral. Sí. Si tú quieres aprender a hacer otro que hacer, plasticidad cerebral, ¿ok? Entonces, todo eso viene de la mano de comprender, entender los movimientos y no solamente de eso, sino también entender que el sistema nervioso central necesita de una buena nutrición, necesita de cero, a ver, esto es muy real, cero carbohidratos, Ujú. ¿ok? Mucho ejercicio, buena hidratación, y sobre la hidratación, los iones, Ujú. sodio, potasio, magnesio, ¿ok? Todos esos elementos van a ayudar a que tu sistema nervioso central esté apto para tener un nuevo aprendizaje. Ese nuevo aprendizaje es plasticidad cerebral. Ok. Y ahí yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo entonces mi paciente crónico le enseño nuevamente a perder ese miedo? Plasticidad cerebral. Porque hay algo que se deterioró. Ujú. Hay una marcha antiálgica durante 5 años, muchas veces 7 años. ¿Cómo le enseño? Sí. Y yo muchas veces me decía, me preguntaba, ¿quiero algo rápido? El cerebro no aprende rápido. Y yo les digo a mis pacientes, lamentablemente, esto no es que tú te caíste antier y en una semana y media, 2 semanas, vas a estar bien, vas a estar al 90%. Ujú. Llevas 7 años con tu problema. ¿Cómo se repara? Por el sistema nervioso central. Ujú. Que me hagas ejercicio, que bajes de peso, que controles tus niveles de azúcar, tus niveles de presión arterial, ¿ok? Que te desintoxiques. Eso de desintoxicar también es un tabú, ¿no? Más bien es el control metabólico. Eso le va a ayudar a tu cuerpo. El, los nutriólogos son nuestros mejores aliados. Si tú tienes un nutriólogo que te acompañe en Ujú. el lapso de la recuperación de tu paciente, ya tienes el 60% ganado, porque gran parte de la recuperación viene a través también de la buena alimentación.
Ok. ¿ok? Nos Entonces, acabas de dar muy buenos tips. sí, era lo que yo le decía a mis pacientes, es que no es bajar de peso por bajar de peso, Ujú, debe de haber una razón. ¿Cuál es claro. la razón? Pues que me duele menos la rodilla. Pues sí, ¿para qué? Para que tenga un buen de esa buena alimentación, tu Ujú, músculo, tu articulación se va a desinflamar, tu ligamento va a tener una menos carga, tu tendón va a tener una menos carga excesiva. ujú, ¿Y qué crees? Aquí le vas a ayudar a que tengas una buena recuperación de ese nuevo almacenamiento. ¿Cuál es ese nuevo almacenamiento? Que yo te enseñe a recuperar esa fuerza muscular, ese nuevo movimiento que acabas de perder, que es la extensión o que es la flexión. ujú. Ujú. Ok. Y de aunado a eso, quitar la kinesiofobia, ese miedo al moverse. Ok, ¿Ok? precisamente tenemos una cápsula acerca de este tema del dolor crónico y la neuroplasticidad. Ok. Vamos a verla, ¿vale? Muchas gracias. Dolor nociceptivo. El dolor se clasifica con base en la fisiopatología subyacente en dos grupos: dolor nociceptivo o dolor neuropático. El dolor nociceptivo es causado por estimulación nociva que activa los nociceptores A delta y C, en caso de lesión, inflamación o enfermedad. Si el dolor nociceptivo proviene de las vísceras, se denomina dolor visceral y es causado por distensión del órgano, espasmo muscular, tracción, isquemia o inflamación. El dolor visceral se caracteriza por su localización bien o mal definida, pero profunda. El paciente lo describe como agudo o vívido y en ocasiones referido a estructuras cutáneas. Suele acompañarse por malestar, náusea, vómito, diaforesis, dolor a la palpación y espasmo muscular reflejo. Cuando proviene de la piel, músculos, cápsulas articulares o hueso, se denomina dolor nociceptivo somático. A su vez, dependiendo del tejido en que se origina, el dolor somático es superficial o profundo. El dolor somático superficial ocurre por activación de los nociceptores localizados en la piel, tejido subcutáneo o membranas mucosas ante estímulos mecánicos externos, químicos, térmicos o por trastornos dermatológicos o mucosos. El dolor somático superficial se caracteriza por estar bien localizado y el paciente lo describe de manera precisa. Por su parte, el dolor somático profundo se origina por la activación de nociceptores en músculos, tendones, articulaciones, fascias o huesos, y es causado por exceso de uso, lesión mecánica, isquemia o inflamación. Las características del dolor somático profundo consisten en que es localizado o difuso, acompañado o no por irradiaciones. El paciente lo describe por lo general como sordo o vívido y usualmente se acompaña por dolor a la palpación o durante el movimiento, así como por espasmo muscular reflejo. Bueno, Efra, y después de ver esta cápsula acerca, con más información acerca de este tema, me gustaría que nos compartieras algún caso real que tú hayas tenido. Primero, ¿cómo tratas a este tipo de pacientes? ¿Cómo les ayuda a que su neuroplasticidad sea óptima? Ya nos dijiste algunos tips, pero también nos gustaría que nos compartieras algún caso real que hayas tenido. Sí, claro. El punto inicial es hacer una buena anamnesis. ¿Por qué Ujú, sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuántos años tiene? Si hace ejercicio, si en algún momento de su vida hizo ejercicio. ujú. ¿Ok? Tenemos algo bien, todo mexicano sabemos y reconocemos que hay memoria muscular, ¿no? Sí. Eso existe. Al final es una neurona. Bueno, dos neuronas, una en el tendón, órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. Pero en el punto de vista del paciente, a él le, a él le vale cuánto le preguntes. Él quiere ya deshacerse del dolor. Sí. Y desde ahí te está diciendo, ayúdame. Llevo mucho tiempo con estos síntomas, ¿sabes? La otra, la otra red flag, ¿no? Que te dice el Ujú, paciente, tengo ansiedad, tengo depresión, mis estados de ánimo son cambiantes, ¿ok? Entonces, aquí te está dando en bandeja de plata
el estado cognitivo y sensorial que el paciente siente. Ujú. Es dolor crónico, ¿ok? Sí. Hay un área muy bonita que se le conoce como psiconeuroendocrinoinmunología. Bueno, esta gran herramienta que nos ha dado este siglo XXI Ujú. ya nos ayuda a comprender las áreas, las maneras hormonales y con esto, o el beneficio, el estado cognitivo, emocional óptimo o el mismo deterioro que viene trayendo el paciente. En este caso, con una paciente en particular, muy joven, esta persona, con un problema emocional negativo, con un estado cambiante, me traía todos estos síntomas, ¿no? El problema fue que venía teniendo muchos medicamentos para el dolor, Ujú. medicamentos antidepresivos ya por muchos años, y este fue el verdadero problema, ¿no? Retirarle esos medicamentos, ¿no? Porque es que tú me puedes decir cómo un medicamento para el dolor no se vuelve adictivo. Lamentablemente, Sí. el estado de ánimo que tú tomes la pastillita a que no la tomes cambia. Y entonces, ¿a qué te haces adicto? ¿A la pastilla, al medicamento o más bien a la Sí. sensación? A la sensación. Entonces, ahí este es uno de mis casos que más tiempo tardé. Al final, con cambios de alimentación, ejercicio, la confianza que me tuvo Sí. y obviamente el estado de juego y el estado de moverse armónicamente. Y como ejemplo, te voy a poner, ¿a ti qué te gustaba hacer de niña? ¿O jugar o que mejor te enseñaran a patear una pelota, que te enseñaran a fuerzas a nadar? Pues el juego. Exacto. Ujú. ¿Y qué crees? El juego es lo más bajo cognitivamente porque todo lo hacemos autónomo, Ujú. y lo hacemos con tanta emoción que nos olvidamos de que el hombro me dolía, Ujú. de que la espalda me dolía. Obviamente va a haber limitantes Ujú. y sobre esas limitantes yo tengo que trabajar. No me tengo que agachar bruscamente. Ah, busco un juego que me ayude. Pero ahí va la parte osteopática, que es entender al tejido, ¿no? Antes del juego, yo le doy un dato de información sensorial a ese hombro, táctil, otra información, lo movilizo, lo muevo. Le pregunto para que sea consciente, ¿aquí duele? No, ahí no duele, se siente confortable. Mire, ya cuánto rango de movilidad y vamos a activar aquí y podemos activar acá. Y en el juego lo va a hacer con menos miedo. Ese tiempo para que yo lograra ese juego, me tardé un mes y medio para que la persona confiara en su cuerpo Ujú. por tener tantos años en ese estado, en un hombro congelado, en un hombro mal adaptado, y de ahí podemos hablar de las cadenas musculares, porque al final de cuentas ya le dolía el cuello, le dolía la espalda, Sí. le hormigueaba las piernas, pero todas esas sensaciones fueron o son por el estado de ánimo muchas veces. Ujú. Ahora, hay que diferenciar entre el estado de ánimo, la ansiedad que puede provocar un hormigueo, que puede provocar diferentes sensaciones, a que exista algo anatómico, algo disfuncional. En estos casos, obviamente, a este tipo de personas que pueden tener una hernia discal, que pueden tener una fractura, que pueden tener una lesión aguda, por eso es que hacemos una valoración previa, una anamnesis y comprender al paciente, cómo camina, cómo marcha, cómo anda su equilibrio, qué tipo de dolor siente, ¿ok? Desde ahí viene, ¿no? Entonces, con esta persona, al final, eh, se dio de alta, vive bien,
de vez en cuando la veo, Ujú. seguimos teniendo una comunicación. Esa es la otra parte también, pues bonita, ¿no? De esta confianza, de que muchos de los pacientes ya llegan a ser amigos, ya llegan a ser ciertamente como cómplices, llegan a Sí. ser como esa gran parte, pues contigo. Y fíjate, ahorita que hablamos de esa confianza, uno de mis grandes amigos, este, híjole, tuvimos un récord ahí, y salió de una cirugía, entró, bueno, quitaron un tumorcito por atrás de la oreja, pero en ese ínter, pues, le dio un infarto y demás, entonces Está llegó complicado. completamente en cama, ¿no? Y, y de que nosotros decimos, porque tenemos objetivos, ¿cuál es tu primer Sí. objetivo? No, pues levantarme de la cama. Pero en un momento llegó un objetivo que nosotros pensamos que iba a ser irreal, que iba a ser otra vez pilotear, ¿no? Y hoy por hoy lleva, si no mal recuerdo, 8 meses que volvió a pilotear. Es piloto, Ujú. hace sus actividades normales, tú lo ves y como si no hubiera pasado nada. A ver, pero nadie te dice que fue un año y medio de logros, derrotas, logros, recaídas, etc. Todo eso es lo que marca esos lapsos, Sí. los tiempos, y que el paciente siempre lo tengas con objetivos importantes, que no le digas mentiras, porque si tú tienes una lesión en rodilla y eres futbolista y tienes 65 años de edad, no te voy a decir que vas a llegar a la Liga Premier, No, ¿ok? hay que ser realista. Exactamente, hay que ser realistas. Entonces, eso es la otra. La conclusión con estos dos casos que te Ujú. acabo de mencionar, es bien importante que seamos realistas Sí. y que tú te asegures que ese dolor no es provocado por un problema neurológico, por un Ujú. problema vascular, que sea por un problema central. Sí. Eso es lo importante, ¿va? Para que sea un dolor crónico no Ok. clásico, es que sea Central. un problema psiconeuroendocrino inmunológico. ¿Ok? Bien. Quizá pondremos ese trabalenguas en esta parte de aquí abajo. Ok, Si no. sí. Ujú, ok. Me imagino que también tiene que ver el atenderse oportunamente. Como tú dices, mientras más tiempo dejes la persona, más va a ser su Ujú. recuperación. En el caso de tu amigo, fue año y medio de recuperación, pero se Después de atendió la cirugía, oportunamente. Fue ujú, híjole, ahí es hablar de muchos aspectos y uno de esos aspectos es el conductual y el socioeconómico, ujú, ¿ok? Porque mira, lamentablemente he tenido pacientes que con la pastillita y van al IMSS y con la pastillita y con la pastillita y ya quiero dejar la pastillita porque ya empiezo a tener gastritis y pues voy al fisio, ¿no? Voy al ujú. terapeuta, voy al kinesiólogo, voy a donde tú quieras y manos. Y si ese especialista no lo reconoce bien, puedes provocar una alteración en lugar de Sí. una mejora. Entonces, hay dos problemas. Uno, el que la persona no sepa o la malinformación que el médico le proporciona, Ujú. ¿no? Con el antiinflamatorio, con el desinflamatorio, y así se la llevan. Y después de meses, ya busco al especialista del movimiento y te encuentras a una persona que no lo sabe reconocer, le va a provocar más kinesiofobia, Sí. ¿ok? Aquí en la escuela, yo cuando les digo, chicos, vamos a aprender la técnica de alta velocidad. Sí, pero la técnica de alta velocidad tienes que reconocer que si el paciente le tiene miedo al crujido, al, a Sí. ese pequeño latigazo, no se lo hagas, le vas a provocar un miedo que no Se va a venía. tensar. Y Sí. es correcto. Lo mismo pasa cuando le dices flexiona la rodilla y no la quieres Y le flexionar, duele. yo te la Ujú. flexiono. No, pues no, entonces tienes que reconocer.
si le tiene miedo a algo, compréndelo, atiende a ese miedo, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, el económico también. He tenido pacientes que pues no tienen la solvencia, ¿sabes? Y van al IMSS, y van al IMSS porque es la única manera. Y de repente se juntan su dinerito y vienen conmigo y que yo les diga una realidad de, híjole, es que ya es mucho tiempo Sí. y la única manera es mucho tiempo de terapia, pues va a decir, este cuate me quiere robar dinero. Ujú. Algo que en lo particular hago es, vamos a hacer esto. Te voy a ver, pero vas a hacer esto, esto, esto y esto. Les dejas tarea. Ujú. ¿Ok? Y vamos a ver cómo te sientes. No, pues aprendí a esto, ya me duele menos, ya. Ujú. Y muchos de ellos los veo una vez al mes, una vez, dos veces al mes, pero con el propósito real, que era lo que te contaba, Sí. ¿no? La otra, si yo veo algo extraño, digo, no, a ver, mejor creo que los estudios sean pertinentes Sí. porque hay pérdida de fuerza, porque fue repentina, porque muchos casos, porque tiene varices, porque, ¿ok? Entonces, pues hay que atender de esta manera al dolor nociplásico bien particular, ¿ok? Ujú. Ok. Pues muchísimas O gracias, al contrario, gracias a por ustedes, este espacio y por compartirnos todo. Bueno, seguramente faltó, ¿verdad? Información. un poquito mucho. Sí, pero muchas gracias por compartirnos acerca de este tema. Sin duda es un tema que hay que seguir estudiando y seguramente irán sacando más innovaciones acerca de esto, sin lugar a dudas. Sí, claro, seguimos, es un tema nuevo, Ujú. falta mucho por comprender, falta mucho por saber y creo que vamos por un buen camino en la atención con este tipo de pacientes Ujú. y creo también que la ciencia, habemos muchos involucrados que gracias a esto se va conociendo más, Ujú. ¿no? Y algo bien interesante. Respiren profundo, tranquilícense, no se me estresen tanto, Sí. porque uno de esos problemas es el estrés crónico, ¿ok? Ya después, en algún otro momento, alguno de nuestros profesores hablará del estrés crónico. Sí, es una tarea que muchos tenemos que aprender a normalizar y a calmarnos, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Y para el público, si quieren aprender a tratar este tipo de personas con estos tipos de trastornos, los invitamos a la escuela a que se acerquen y puedan pedir informes acerca de nuestra formación y también diplomados para que puedan agrandar más su conocimiento acerca de la medicina. Muchas gracias, Muchas Efraín, por gracias. todos los tips que nos brindaste. Gracias, al contrario, Gracias. éxito. Muchísimas gracias.